¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Gracias por su sintonía en Debate con Nacho Castillo. Soy Eduardo Arévalo y es un placer estar esta noche acompañándoles y tendremos el gusto de conversar esta noche con Eduardo Escobar, director ejecutivo de Acción Ciudadana. Eduardo, bienvenido. Gracias por acompañarnos. Buenas noches, Eduardo. Gracias por la invitación. Siempre un gusto compartir con ustedes. Muy bien, vamos a saludar a quien hace posible este primer segmento de debate, la Central de Seguros y Fianzas, líder en fianzas. Los salvadoreños somos valientes. Somos solidarios. Juntos saldremos adelante. Como siempre, ánimo y a luchar. Protejamos a los que más amamos y caminemos juntos con fe. Comprometidos con el progreso de El Salvador. La Central de Seguros y Fianzas. Su centro de confianza. Muy bien, Eduardo, las reformas constitucionales pues, que han sido presentadas por lo menos a diferentes sectores que han generado pues, noticia, en términos generales, ¿tú ves que son fundamentales, eran importantes en este momento pues, entrar a un debate o a una reforma tan grande como la que se está planteando? Nosotros como organizaciones lo que hemos señalado en diferentes espacios y en el comunicado de prensa que se dio a conocer el día de ayer es que no vemos necesaria una reforma constitucional de este calado, de este tamaño como lo está planteando el Ejecutivo. Y aquí creo que en la entrevista podemos hablar por qué de que no vemos la necesidad, pero quiero comenzar señalando que a nuestro juicio el texto constitucional actual todavía tiene un margen para interpretarse, todavía tiene un margen para que el legislador, por medio de la emisión de leyes, pueda ampliar el alcance, el contenido, el sentido de las disposiciones constitucionales. Y en esa medida, al tener esa posibilidad de que por la vía de la ley o por la vía de la jurisprudencia, que digamos los jueces de la República, Sala de lo Constitucional, puedan, darle un alcance mayor a la Constitución. Todavía está ese margen. Y lo digo porque en la primera etapa previa a considerar la necesidad de una reforma constitucional, no solo es el cambio de las circunstancias sociales, de las situaciones sociales, sino que también si el texto, por ejemplo, nos permite ampliar el ejercicio de un derecho, por ejemplo. Pongo el caso, la Ley de Acceso a la Información, que regula el derecho de acceso a la información. Ese derecho no está contemplado actualmente en la Constitución expresamente. No dice, tenemos derecho al acceso a la información. Pero una ley secundaria sí. Exacto, pero ¿de dónde se deriva? Del derecho constitucional de libertad de expresión. De ahí se derivó. ¿Cómo se derivó? La interpretación que hizo el legislador en primera instancia. De decir, bueno, el derecho de acceso a la información, de él deriva el acceso de la libertad de expresión deriva el acceso a la información. Entonces se emitió una ley que regula el ejercicio del derecho, que lo desarrolla, y entonces así es como nosotros tenemos habilitado este derecho con su regulación legal pertinente. Y luego la interpretación que han hecho Instituto de Acceso a la Información, Sala de lo Constitucional, ha venido a darle todavía un mayor contenido al derecho. Entonces, ¿se necesitó para establecer ese derecho la reforma constitucional? No se necesitó. Fue por la vía del legislador y por la vía de los tribunales constitucionales que se amplió este derecho. Entonces, para nosotros, como organizaciones, y aquí particularmente para Acción Ciudadana, creemos que una reforma de esta amplitud no es necesaria. Se puede por las vías legales, por las vías de interpretación de los tribunales, más allá de que hayan aspectos que definitivamente hayan que reformarse porque el texto ya no da una interpretación distinta. Ahora, ¿por qué no reunirse con el equipo del vicepresidente de la comisión ad hoc y exponer este tipo de situaciones? Bueno, en primer lugar, no fuimos invitados todos las organizaciones que suscribimos al menos el comunicado de ayer y otras que no lo suscribieron pero que lo apoyaban. No fuimos invitados. El Ejecutivo tendrá sus razones de por qué no se invitó a las organizaciones. Pero las que sí fueron invitadas y con las que firmamos el comunicado, todas nos pusimos de acuerdo en el sentido de que
tenemos una objeción de origen sobre el proceso de reforma, y es el tema de la legitimidad del Ejecutivo para proponer la reforma constitucional. Y aquí estamos hablando de qué cosas. Los cambios constitucionales se dan por, digamos, en el caso salvadoreño, cuando se ha dado una nueva constitución, ha provenido precisamente de una ruptura del orden constitucional. O sea, es decir, ha sido precedida de un golpe de Estado. Tenemos la constitución actual que, si bien tiene muchos elementos de la del 62, pero se emitió luego del golpe de Estado del 79. O sea, se dio todo ese proceso para tener una constitución. Entonces se dio un rompimiento al orden constitucional. Y en otra medida, vemos en otros países experiencias donde la constitución, una nueva constitución, se da a partir de un gran pacto político-social, con un gran consenso de todas las fuerzas vivas de un país para dar una nueva constitución. Entonces, si comenzamos a ver eso, acá no estamos ante una situación, digamos, de un golpe de Estado así total, donde se haya derogado toda la legislación, toda la Constitución. Sí hay o sea, sin duda el golpe de Estado del 1 de mayo, pero no derogó una Constitución, etcétera. O sea, no estamos en ese hipotético de totalmente alguien se tomó el poder por la vía armada, por ejemplo. No estamos en ese supuesto. Tampoco estamos en un supuesto de que hay un consenso social y político para impulsar una reforma. Entonces, ¿eso a qué nos lleva? Que en el origen lo que está es la voluntad del presidente de la República moviendo la reforma. Entonces, ante eso, nosotros decimos, así no se va a participar en un proceso de reforma constitucional, así no vamos a estar opinando y dando nuestros aportes o insumos a un proceso de este tipo, porque no se ha hecho, en primer lugar, el arranque de este proceso como debería de ser, que yo digo, en este caso, no hay un consenso social sobre la necesidad de hacer una reforma. No están participando todos los sectores construyendo esta propuesta, porque esta la construyó el vicepresidente con su equipo. Entonces, ahí hay un problema de origen de que nosotros decimos no vamos a legitimar un origen de este tipo para una reforma constitucional de esta magnitud. Algunos decían el sentarse con las organizaciones sociales era validar, o lo que buscaban era validar el proyecto para decir, no, estuvimos con estos y otros sectores, y bueno, logramos un consenso y hoy va a la Asamblea. Claro, ese es otro de los aspectos de por qué las organizaciones estamos rechazando el proceso de reforma constitucional, porque este gobierno se caracteriza precisamente por utilizar este tipo de hechos a su favor, tergiversar las cosas. Entonces, se valoró que había una gran posibilidad de que al acudir las organizaciones a señalar negativamente el proceso y decir no estamos de acuerdo por estas razones, pero a pesar de eso, iba a legitimarse de que sí hubo incluso voces disidentes contra el proyecto y se les escuchó. Y eso le da legitimidad democrática al mismo proceso. Entonces nosotros dijimos, no vamos a participar, no nos vamos a prestar a ese tipo de hechos. Y quiero aclarar, no es que nosotros estemos en contra de que se revise adecuadamente y en la forma conveniente la Constitución. O sea, obviamente las organizaciones no estamos cerradas a ese aspecto, porque en el pasado nosotros hemos promovido algunas reformas a la Constitución, porque estamos conscientes que hay algunos ajustes que se le deben de hacer a la Constitución. De 274 artículos, 215 podrían ser modificados, según una publicación este día. ¿Eso es una nueva Constitución? O sea, ¿es un cambio? Cambian varios aspectos. Algunos son cambios que, bueno, todavía no se le puede ver digamos, la lógica en el texto. Por ejemplo, lo de la Contraloría de la República. Ya no se llamaría Corte de Cuentas de la República, sino que Contraloría. Pero cuando uno ve así en general los cambios, siempre se le mantienen las dos funciones que tiene la Corte de Cuentas actualmente, que es la de fiscalizar, la labor de fiscalización, y se le mantiene la labor jurisdiccional, que es el juicio de cuentas. Se mantiene en la misma entidad. Entonces, ¿cuál es el sentido del cambio?
No se ve ahí el tema. Por eso digo, en algunas cosas, digamos, al menos personalmente yo no logro detectar cuál es el sentido del cambio, pero en otros sí está trastocando aspectos como por ejemplo el mismo proceso de reforma constitucional, o sea, porque se está trastocando. Pero en realidad, pues, por eso decimos, es un cambio constitucional de gran magnitud. No estamos hablando de que se reforman 5 o 6 artículos. Incluso la reforma provocada por la firma de los acuerdos de paz, creo que eran, no pasaban de 40, no me recuerdo exactamente el número de artículos que se reformaron cuando se firmó la paz. Que si se recuerdan los amigos televidentes, en el 91, a última hora de que terminaba la legislatura, que tenía que ratificar la reforma, lograron la ratificación o la aprobación y la siguiente la ratificó. Pero no fueron tantos artículos. Y ahí veníamos de un gran consenso político, que eran los acuerdos de paz, y no se llegó a tal punto como ahora se está planteando. Algunos cuestionan incluso hasta la misma conformación de la comisión ad hoc. Asegura que debió ser un grupo de notables de diferente ámbito que pudieran dar sus aportes. Ese es un aspecto, pero digamos, sin duda influye de que las personas que están dirigiendo, que están trabajando, no sean constitucionalistas. Sin duda eso tiene un impacto. No voy a negar lo que tiene un impacto en el tipo y en la calidad del texto que al final se tiene. Pero creo que más allá de las personas, hay que ver el proceso en sí que se ha dado. Yo en otro espacio decía que esto que ha hecho la comisión es como, ok, vamos a construir una nueva casa, pero queremos que la construyamos en conjunto, todos construyámosla. Pero lo que ha hecho el Ejecutivo es construir la casa, pintarla, amueblarla y llamarnos, vaya, vengan a ver cómo quedó. Eso es lo que está haciendo el Ejecutivo, porque a las organizaciones que invitó era una presentación de las reformas, no a un proceso de co-construcción de las reformas a la Constitución. Porque yo digo, por ejemplo, en el tema de ley de agua, el tema de agua, del derecho al agua, por poner ese caso, ahí para construir esa reforma se tiene que sentar con las diferentes organizaciones que promueven el tema del agua, con las comunidades que también están defendiendo el tema del agua. Con ellos se debe de sentar, por poner un par de actores. No estoy cerrando de que no se tiene que reunir con más actores, pero con ellos se debería de reunir para construir la reforma constitucional. Pero eso no ha pasado. O si vamos a temas de participación ciudadana, por decir algo, o sea, debería reunir con organizaciones, con diferentes actores para construir esa reforma, pero no ha pasado. Muy bien, tenemos que hacer una pausa y vamos a regresar ya con puntos específicos que contempla esta reforma, esta propuesta de reforma constitucional. Ya regresamos. Muy bien, en el bloque anterior tú mencionabas el tema del agua. Por ejemplo, hoy organizaciones que se dedican a este tema pues cuestionaron que no se reconoce el agua como un derecho imperativo, aseguran. No se puso donde debía ir y sobre todo se deja también por fuera el tema del saneamiento, decían, que ellos pues no participaron sino que es, como mencionabas, la presentan tal cual está ahorita en el borrador. Sí, digamos, yo ponía el ejemplo del agua, pero pueden haber una cantidad de derechos que se puedan estar modificando y que tal vez el tema no se trata de cambiar el texto de la Constitución, sino que hacerlo cumplir. Porque, por ejemplo, si no mal recuerdo, se está reconociendo ahora el derecho de acceso a la información, literalmente en el proyecto de reforma, si no estoy equivocado. Pero yo pregunto, y para que este derecho sea una vivencia real de la ciudadanía, ¿necesitamos en realidad que lo reformen en la Constitución o necesitamos que el gobierno deje de reservar información? Yo le pregunto a la ciudadanía, ¿necesitamos que reformen el texto o que el gobierno no esté reservando toda la información? Porque entonces, ¿de qué estamos hablando? Si el gobierno quiere ampliar el ejercicio de este derecho, pero el mismo gobierno reserva la información. Toda la información de la pandemia está reservada. La información de gastos, por ejemplo, el asocio público-privado que aprobaron, está reservado ya el contrato. Entonces, digo, ¿de qué se trata en realidad la reforma? ¿Quieren en realidad ampliar el ejercicio del derecho, de los derechos,
pues comiencen a respetarlos y no a limitárselos por las vías administrativas a la ciudadanía, porque eso es lo que están haciendo. Por ejemplo, con el acceso a la información. No dan información. El presidente captura el instituto, lo inhabilita, o sea, ahí está funcionando, pero no en favor de la ciudadanía. Entonces, ¿cuál es la lógica de la reforma? Pregunto yo. Por eso digo, no es tanto la necesidad de plasmar en el texto lo que quieren hacer, sino que más es un tema de que el gobierno respete los derechos que están reconocidos en la Constitución y que deje que la ciudadanía los ejerza. Eso es lo que se esperaría. Igual con el tema, por ejemplo, de la Corte de Cuentas. ¿Qué es lo que está queriendo hacer el gobierno? Y presentaron la moción, la iniciativa, el ministro de Hacienda. Ir ellos a auditar a las alcaldías. Aquí sí, la que presentaron en la Corte Suprema de Justicia este día. Sí, y también una iniciativa de ley, una iniciativa de ley de transitoriamente darle esa potestad. Pero acá, momento, y aquí no es salvar a ninguna alcaldía de ningún partido, pero el punto es que por Constitución, a quien le corresponde esa labor es a la Corte de Cuentas en primer lugar, ¿ya? Segundo, la misma Constitución dice que las municipalidades van a rendirle cuentas a la Corte de Cuentas. Y está obviamente de por medio el tema de la separación y las competencias de cada órgano que lo están haciendo a un lado. Entonces digo, ¿para qué quieren cambiar una Contraloría si le están sustituyendo las funciones queriéndoselas dar al ministro de Hacienda? O, peor aún, cuando el mismo gobierno bloquea a la Corte de Cuentas a que haga auditorías. Porque eso es lo que pasó en la pandemia, que por declaraciones de magistrados de Corte de Cuentas tuvieron que requerir 3, 4 veces la información porque no se la daba el gobierno. Entonces, ¿de qué estamos hablando? De que en realidad quieren fiscalizar los fondos públicos. Porque esa es la excusa que tienen para la reforma constitucional de la Corte de Cuentas. Pero no permiten que la actual institución audite los fondos. Entonces, por eso digo, hay unas grandes contradicciones en el proceso y en el proyecto de reforma que están promoviendo. En estas intervenciones que ha tenido, estas exposiciones, si los podemos llamar de esta forma, reuniones con sectores del Grupo ADOC, Félix Ulloa dijo, el vicepresidente, que era un exceso de soberbia y de prepotencia de estos pequeños grupos, así los llamó, los cuestionamientos que están haciendo al proyecto y no haber asistido a la reunión, los que fueron convocados, como tú decías. Yo creo que antes de hablar de soberbia y todo ese tipo de cosas, que lea bien el comunicado del vicepresidente. Si es que nosotros no estamos siendo soberbios con nada, simplemente estamos diciendo, mire señores, nosotros, digo en global las organizaciones, no solo las que invitaron, no estamos de acuerdo con el proceso por estas razones. Incluso el comunicado no es de ninguna manera confrontativo, el comunicado no lleva, digamos, algo peyorativo contra el gobierno, sino que incluso si los amigos que nos están escuchando o viendo le ponen atención al título del comunicado, se dice así no. ¿Qué significa así no? De que no es la forma, no es el medio. O sea, que eso lo que delata es que en el fondo las organizaciones pueden estar de acuerdo con ajustes a la Constitución, pero así no. De esa manera no. Entonces, ahí no hay soberbia, ahí no hay prepotencia, no hay nada de eso, sino que nosotros lo que estamos diciendo es, no mire, ok, si hay una necesidad de reformar la Constitución, convoque a todos los sectores para que se discutan y se construyan las reformas conjuntamente, no ustedes construyéndola, no respondiendo al final al deseo del presidente que dijo hay que reformar, porque no hay que perder de vista algo. Todo este proceso está dentro de es una parte más de la narrativa del gobierno, del bicentenario, de la refundación de la República, de cambiar la política anterior, etcétera, etcétera. O sea, esa es la lógica que hay. Y obviamente la Constitución, una nueva Constitución, la Constitución del Bicentenario, es como coronar esa narrativa, decir, no, mire, aquí está una Constitución creada por el pueblo y para el pueblo, cuando sabemos que eso no es así. Hay una voluntad del presidente de por medio, no es el pueblo, no es una necesidad social la que está de por medio, porque como insisto, con esta Constitución, si en realidad se respetara por los funcionarios de todo nivel la Constitución, tuviéramos mejores condiciones de vida, pero no lo hacen, no lo respetan.
Félix Ulloa también dijo que el borrador, dijo, lo iba a aclarar, no era un documento definitivo, dijo, y que podía ser modificado en las consultas con los sectores, dijo. O sea, si están escuchando, por ejemplo, en el caso de las universidades que tuvieron recientemente esa reunión y hay algo que aportar, pues se puede modificar, dijo. Bueno, así lo dijo. Eso está por verse porque, por ejemplo, a las organizaciones que invitaron, la invitación hacía alusión a una presentación. O sea, no era un taller, no era una actividad de análisis, de propuesta, no era nada de eso. ¿Ya? Entonces, no sé, ese margen de posibilidades que pueda haber en realidad para reformar lo que ya ellos hicieron. No sé, yo lo pongo en duda. Pero aparte hay que pensar en algo. Quien va a terminar aprobando este proyecto no es la Asamblea Legislativa, va a ser el presidente. Él es el que lo va a aprobar, él es el que va a decir que sí y que no. O sea, aquí no hablemos ni que es un proyecto político, una fuerza política la que está promoviendo esto. No, es una persona, el presidente. Entonces, él es el que va a terminar depurando qué es lo que sí se va a presentar. Ahora, el documento va hacia el presidente y después sería enviado hacia, según lo que han dicho hasta el momento, y después sería enviado a la Asamblea en busca de Pero es que ahí es donde viene el punto. Él no tiene esa potestad de enviar eso a la Asamblea. Si es que solo tienen que proponer 10 diputados de la Asamblea Legislativa. Y en una lógica democrática debería de ser posterior a una discusión, a un debate social, a un consenso social sobre la reforma. ¿Sí? Así debería de ser. El origen debería ser eso. Alguien me va a decir, pero es que las anteriores reformas no han sido así. Sí, pero no quiere decir que estuvieron bien. Se falló con eso, de hacerlo. Tal vez las del 91 podríamos decir, sí había un gran consenso por el tema de los acuerdos de paz. Tal vez con el tema de pueblos indígenas uno podría decir, ok, sí, era algo que se construyó desde abajo y con la cooperación de pueblos originarios, por ejemplo. O sea, ahí podríamos estar, tal vez no todas las reformas, pero si más de algunas se dieron en esa lógica de que no se construyó, no había una necesidad, sino que era un interés político particular, pues obviamente no hay que decir que es una buena reforma, o sea, que fue un buen procedimiento, mejor dicho. Entonces acá igual. Hoy en uno de los periódicos publicaba las declaraciones del rector de la UCA. Decía él, después de la reunión, no hay condiciones para una reforma tan amplia, no es favorable la situación del país en este momento para entrar de lleno a algo así. Claro, es que yo creo que hay que ver algo. El 9F y el 1M nos muestran un comportamiento autoritario y respetuoso de la Constitución, de los principios democráticos de parte del gobierno y la Asamblea Legislativa. Entonces, pensar que ellos van a construir una constitución o van a proponer una constitución donde respeten los principios democráticos, donde respeten la separación de poderes, es un poco contradictorio pensar eso. O sea, uno podría decir, bueno, miren, tampoco Arena y el Frente cuando emitieron la Constitución y cuando la reformaron tampoco eran dechados, eran ejemplos democráticos, tampoco, ¿verdad? Hay que decir, pero había detrás un consenso político, ya, al menos en la reforma del 91, y había una necesidad social real de acabar el conflicto, cambiar las reglas constitucionales que de alguna manera habían permitido, potenciado lo que pasó durante el conflicto. Pero había una necesidad de cambio, ¿ya? Entonces, eso hace diferente esas reformas constitucionales, ¿ya? Pero ahora tenemos un actor que solo él va a participar, que no ha mostrado una vocación democrática, que no ha respetado derechos, y pensar que está haciendo esta reforma de buena fe, es lo que yo decía. Están queriendo promover el derecho de acceso a la información cuando ellos no lo respetan. No respetan, no le dan la información a los ciudadanos, a la prensa cuando pide de los gastos y todo esto, no la dan. Hasta una política de la primera niñez creo que tienen reservada. Increíble, la tienen bajo reserva. Entonces, ¿de qué interés en potenciar los derechos estamos hablando de este gobierno? Ahí es donde, digo, entra en duda y uno no entiende
en realidad, qué es lo que están, o no entiende ese discurso de que están promoviendo derechos. ¿Crees tú que al llegar a la Asamblea Legislativa, en serio habrá un debate? O sea, ¿podría haber alguna modificación al documento, al borrador que se tiene y que se ha conocido hasta este día? La concepción de democracia y funcionamiento del órgano legislativo que tiene el presidente de la República es aprieten el botón. Él así lo dijo claramente. ¿Qué le cuesta, dijo a la Asamblea Legislativa, la anterior? Apretar el botón. Aprieten los 120 millones que provocaron, o 110 que provocaron el 9F. Él así lo decía. Si es que ustedes no tienen nada que debatir, ustedes aprieten el botón. Entonces el presidente tiene una asamblea así, que uno cuando ve las intervenciones de los diputados y los razonamientos que dan en una plenaria, en una comisión, uno dice, o sea, si los anteriores diputados de los otros partidos dejaban algunos mucho que desear, estos se llevan la medalla. O sea, porque no entienden, no saben absolutamente nada. Entonces, ¿pero por qué? Y les dan los discursos. Porque ellos solo están ahí para levantar la mano y apretar el botón, que es lo que quería el presidente, que le apretaran el botón. Y se lo están apretando ahora. Entonces, ¿qué vamos a esperar un debate de esta Asamblea Legislativa respecto a la reforma? No. Yo me imagino que eso lo van a pasar en un madrugón, artículo 1, se reforma de esta manera. ¿De acuerdo? De acuerdo. Y se aprueba. Yo así espero esa reforma a la Constitución. Yo no veo un mínimo de debate. No lo veo. Muy bien, vamos a nueva pausa y ya regresamos. Le invitamos a que en el siguiente bloque pues vamos a la participación de ustedes a través de las redes sociales. Si no lo han hecho, pueden escribir sus preguntas. Con gusto las vamos a leer en el siguiente bloque. Eduardo, propuestas como por ejemplo el aumentar los periodos, buscan armonizar la de la presidencia a 6 años, también los alcaldes, pero hay una del aumento del periodo del fiscal general de la República y funcionarios de segundo grado también se contempla dentro de las propuestas. Sí, digamos con el tema del periodo de los funcionarios de elección popular, ahí siempre se ha tenido, bueno, desde la Constitución del 83 se ha tenido un problema. No me acuerdo si la anterior también tenía eso, pero digamos de la del 83, el tema de que el periodo presidencial es de 5 años y el de la Asamblea Legislativa y consejos municipales, que son los otros de elección popular, aquí no cuento el Parlacen, pero son de 3 años. Sí, sí. Entonces, ¿qué implica eso? Que tengamos un calendario electoral desordenado, que tenemos, digamos en 2009 fueron todas las elecciones, luego tuvimos en 2012 legislativas municipales, luego en 2014, 2 años después, la presidencial, luego el siguiente año la legislativa y municipal, luego en 2018, luego en 2019. ¿No? Entonces, lo que se había dicho antes, y digo antes, hace 5, 6, 7 años que se viene discutiendo, la necesidad de ordenar el calendario electoral por medio de digamos, ajustar los tiempos de los funcionarios de elección popular para que se pudiera, digamos, evitar estar constantemente en elecciones. Y aquí, digamos, habían dos posibilidades. Uno, hacer todas las elecciones cada 4 años, por ejemplo, como es en Guatemala. 4 años eligen a todos los funcionarios y no hay elección hasta dentro de 4 años. Y ya. O la opción de siempre dejar una elección intermedia, pero exactamente en el medio del periodo presidencial, como una especie de referéndum, ¿verdad? De decirle a la ciudadanía, bueno, ¿usted quiere que el presidente mantenga este apoyo legislativo o se lo quiere retirar? Y entonces la población le puede cambiar la correlación al presidente a medio periodo. Estaba esa opción también, que al final, yo no he revisado bien esa parte, pero entendería que se va a dar la elección general, a los 3 años va a haber legislativa y municipal, y a los otros 3 años sería el presidente y todos los diputados y consejos municipales. Entonces se dejaría una elección intermedia, ¿ya? Y esto, como digo, tiene esa posibilidad de que el pueblo pueda rectificar su decisión y darle o más apoyo legislativo o menos al presidente, quitándole diputados. Esa es la opción. Por ejemplo, el doctor Álvaro Ortiga decía, ¿y por qué no lo llevaron todo a 4? A 4. 4 los consejos municipales, 4 los diputados y 4 el presidente, como por ejemplo Guatemala, que yo decía. Pero bueno, es una cuestión de diseño y que, como digo,
sin duda hay una necesidad de organizar de nuevo el calendario electoral. Ahora, habría que debatir si es lo mejor darle 6 años al presidente. Eso habría que analizarlo. Si ya por sí 5 años es un periodo importante de tiempo, ya imaginémonos 6 años, ya es más. Entonces, ahí el debate, creo yo, no es tanto de que si hay necesidad de hacer esa reforma de unificar periodos. Sin duda hay una necesidad, pues porque se pasa en constante elección. No es un tema económico, sino que es un tema de estabilidad política. ¿Ya? Pero, digo, el debate debería de centrarse también en, mire, sería necesario 6 años para el presidente, ¿por qué no le bajamos a 4 y le subimos a los consejos municipales y a los diputados 1 año más para que sean 4, por ejemplo? ¿Y cómo ves esa reforma del periodo intermedio, que solo quedaría 1 en la propuesta y no 2 como está establecido actualmente? Para la reelección. Para la reelección, con una jurisprudencia que ya se había dado por una resolución de la Sala de lo Constitucional. Bueno, aquí se abre un debate respecto de que si esa reforma implica reformar una cláusula pétrea. Porque lo que dice la Constitución es que la alternancia en el ejercicio de la presidencia pues, es una cuestión pétrea, que no se puede reformar, no se puede alterar. Obviamente están dejando alternancia porque habría un periodo de por medio, pero hay colegas, juristas, expertos en derecho constitucional, que consideran que esto es tocar la cláusula pétrea, al estarle recortando el periodo que por jurisprudencia se había establecido, interpretando la Constitución de que se debía de esperar ese periodo de tiempo. Que eran 2, ¿verdad? Que eran 10 años para que se vuelva a postular. Y esto tiene una lógica. El punto es de que yo como presidente puedo dejar, como se dice popularmente, a mi delfín, a mi testaferro ahí, de que él dirija el Estado en el periodo intermedio y luego yo regreso. Y entonces ahí no se da alternancia, se da una continuidad. Y caeríamos a los tipos de gobiernos de finales de 1800 e inicio de 1900, donde la familia eran las que se repartían la presidencia, uno estaba, este año llegaba el familiar, luego iba el otro. Entonces, eso iría obviamente contra la lógica democrática de la alternancia en el ejercicio de la presidencia. Pues, al hacer esto, pues, porque puedo dejar a un delegado que sea el presidente de la República, pero yo siempre tener el poder sobre él y luego yo regreso a los siguientes 5 años. Entonces, por eso digo, ahí habría que ponerle atención a ese tema de si hay o no, en primer lugar, una violación a la cláusula pétrea y luego ver estas consecuencias políticas de tener solo 5 años de intermedio entre una persona que se quiera volver a postular como presidente. Algunos constitucionalistas dicen que otro tema también que es de ponerle mucha atención es este artículo 0, si se le llama de esa forma, el que va antes del 1, donde dice que se estaría privando al Estado sobre los ciudadanos, como actualmente establece el primero de la Constitución. Sí, ese es un tema complicado. Claro, si uno revisa la Constitución 50 y el 62, lo primero que está en la Constitución es el tema. Lo voy a decir en este sentido, que los constitucionalistas dicen que eso ya está desfasado, pero el tema orgánico, la parte orgánica de la Constitución, es decir, los órganos de Estado, era lo primero que aparecía en el texto constitucional, y luego, al final, o después, la parte dogmática, la parte de los derechos fundamentales, aparecía en segundo lugar. Esto, de alguna manera, muestra, digamos, cuál es la concepción que se tenía en el 50, en el 62 del Estado. O sea, era, digamos, la base de la organización social era el Estado, no la persona humana. Ya con la Constitución del 83 se da ese cambio y se le da en realidad esa concepción personalista, humanista a la Constitución, poniendo en el artículo 1 que El Salvador reconoce, y no dice el Estado, sí, o no me acuerdo si dice el Estado, pero El Salvador reconoce que la persona humana es el principio del fin de la actividad del Estado. ¿Ya? O sea, da primacía a la persona humana. Entonces, pareciera que esto puede ser un detalle nada más, pareciera, pero habría que igual analizar si esto conlleva un cambio de visión
en la concepción del Estado y la persona humana. Si al final eso va a tener alguna repercusión en el ejercicio de los derechos, en el ejercicio del poder político mismo. Es que eso te iba a preguntar, que si no se debe de tomar a la ligera, ¿qué podría significar? Claro, es que eso nos puede dar, digamos, una luz de qué es lo prioritario. Lo prioritario, o sea, puede ser el tema del Estado, el tema del Estado. Y sobre eso someter a la persona. Porque eso da lugar a que una interpretación permita eso, una interpretación de la Constitución, que digamos, el centro es el Estado y luego la persona. Eso puede dar esa interpretación. Y aquí, pues, algunos incluso hablan de una concepción fascista del Estado. No sé, ¿verdad?, si se podría plantear en esos términos, pero el punto es de que dar ese artículo con esa lógica, yo creo que, porque aquí hay que decir algo, esto lo van a terminar aprobando, ¿no? O sea, hay que ser realistas, aunque se diga que no y que no estamos de acuerdo, pero esto lo van a terminar a aprobar, lo van a aprobar. Entonces, si al final esto se va a aprobar, al menos deberían de revisar esa concepción que están planteando y darle el sentido adecuado para que lo prioritario sea la persona humana y no el Estado. Mira, y en cuanto ustedes como organizaciones han tenido mucho trabajo con la sección de probidad de la Corte Suprema de Justicia, han tenido mucha información y han promovido muchos recursos a través de ello, de la información que se ha obtenido. Ahora que sale de la Corte Suprema de Justicia esta sección, ¿qué se puede esperar? Es que yo creo que en este caso, y vuelvo a lo que yo mencionaba al inicio, para que un derecho se pueda ejercer de mejor manera, para que una institución pueda funcionar y cumplir su rol constitucional, no es necesario, en muchos casos, que se reforme el texto, sino que simplemente se respete, digamos, el derecho, se le deje el ejercicio a la ciudadanía que lo ejerza, y que se le den las herramientas a las instituciones para que funcionen. Si en este momento podemos decir, sección de probidad tiene un déficit, tiene un déficit en su labor, habría que ver si en realidad este déficit proviene de que está dentro de la Corte Suprema de Justicia, o el déficit proviene de que no tiene los recursos suficientes, que no se le ha apostado al tema de probidad. Porque recordemos algo, la ley de enriquecimiento ilícito es de finales de los 50 o inicio de los 60, no me recuerdo exactamente la fecha. No se había aplicado, no había tenido mayor, hasta que al final la Corte Suprema de Justicia, cuando tuvo una correlación allá entre 2010 y 2014, por ahí, comenzaron a aplicarla. Y entonces, sección de probidad comenzó a tomar otro rol, ¿ya? Y la Corte Suprema de Justicia mandó a juicio de enriquecimiento ilusorio funcional. Sí. Entonces, pese a que estaba así en la Constitución y que la ley era tan longeva, funcionó. Funcionó. Entonces, por eso digo, ¿será que no funciona como se espera o como se debe la sesión de probidad porque está en la Corte Suprema de Justicia? ¿O porque no se le ha puesto la atención debida, no se le ha potenciado en sus capacidades? ¿Será por eso? Ahí es donde yo dejo la pregunta. A nuestro juicio es porque no se le ha prestado la atención debida. No se le ha dado la facultad. Y ahora no tiene excusa el gobierno porque tiene su Corte Suprema de Justicia. La Corte del Presidente. Esa Corte es del Presidente. Entonces ahora él podría decirles, miren, operativicen a la sección de probidad. Nosotros hicimos una investigación y tenemos datos de actuales diputados, incluso de Nuevas Ideas, que no han presentado su declaración de probidad, por ejemplo. O funcionarios del gobierno anterior o de legislaturas anteriores que no han presentado su declaración. ¿Ya? Entonces uno podría decir, bueno, porque hay un interés político en la Corte Suprema de Justicia de no investigar a su gente. Bueno, pero ahora supuestamente ya no son, hoy son del pueblo los magistrados, ¿ya? Son del pueblo supuestamente. Entonces ahora sí podrían llegar e investigar en sección de probidad, darle todas las herramientas, los dientes a probidad para que investigue y al final determine enriquecimiento ilícito de funcionario. Pero si no lo hacen, no es porque esté dentro de la Corte Suprema de Justicia,
que es un tema de diseño, sino que es porque no hay voluntad política de hacerla operativa. Muy bien, vamos a la última pausa, ya regresamos. Muy bien, vamos al último segmento de debate. Es muy importante ya que ustedes participan de la entrevista de la voz de Mao Hernández, que nos ayuda, por supuesto, a leer algunas de las interrogantes que ustedes nos compartieron en los primeros bloques de la entrevista hacia nuestro invitado de esta noche. Mao, buenas noches. Buenas noches, Eduardo. Buenas noches a nuestro invitado, a Eduardo Escobar. Las primeras dos intervenciones que voy a leer condensan mucho la participación de esta noche. Armando Medina dice: sí estamos de acuerdo en que las sociedades son dinámicas y se adaptan a las realidades. Así debe ser la Constitución. Debe modernizarse y adaptarse a las necesidades que el mundo moderno va exigiendo. La revisión del 83 ya no se adapta a las necesidades de la sociedad. Y por contra, David le responde: es curioso como la mayoría de personas que defienden estas reformas jamás han leído un solo artículo de la Constitución y nunca van a leer ninguna de las atrocidades que el gobierno quiere pasar como, y lo entrecomilla, reforma. Solo dicen sí sin pensar. También tenemos la participación de Carolina, que nos dice: las reformas a la Constitución se darán según el artículo 147 hasta la otra Asamblea Legislativa con 43 votos. El referéndum es el poder soberano de un pueblo, el cual siempre ha estado restringido. Y Alex Horto nos dice: es verdad que no han tomado en cuenta las fuerzas vivas de la sociedad. Por ejemplo, el artículo 3 y 32. No estamos de acuerdo como comunidad evangélica. ¿Qué dice el entrevistado?, plantea Alex Horto. Vamos al set para las respuestas de Eduardo Escobar. Muy bien. Eduardo. Con el amigo que mencionaba de que las sociedades son dinámicas y que esto obviamente pasa, las leyes, las normas jurídicas tienden a quedarse desfasadas en relación a la dinámica social. Claro. Eso nadie lo discute, pero tengamos en cuenta que la norma constitucional, en primer lugar, para lo que se emite es para regir en el mayor tiempo posible a una sociedad, darle las reglas a la sociedad de cómo va a convivir, cómo va a vivir. Y en esa medida, lo que se hace es tratar de siempre armonizar por la vía, como decía, de la interpretación y de la ley, la Constitución con la realidad. Y traigo los ejemplos, valga la redundancia, por ejemplo, la Constitución de Estados Unidos. Yo invitaría a los televidentes a que vayan a ver de qué año es la Constitución de Estados Unidos. Es de 1886, 83, 86, no me recuerdo. 1800, o sea que tiene 200 años esa Constitución. ¿Sí? Quiero ver, 1900, no, quiero ver. Tiene cantidad, es más de 100 años esa Constitución. No, estoy malo con las matemáticas. Yo estoy igual que aquel funcionario que no le dan las matemáticas, pero bueno. Tiene tantos años esa Constitución y solo tiene, creo que 17 enmiendas, ya en todo ese tiempo que tiene esta Constitución. No, 1786 es la Constitución. 1700. Son 200 años, por eso decía, 200 años. Y ahí está, la Constitución de México, la base de la Constitución mexicana es de 1915 o 14, no me recuerdo, la Constitución mexicana, que es de las más progresistas y sociales que se han dado y todo, y modelo en ese tema. Entonces uno podría preguntar: ¿y esas constituciones cómo están funcionando y cómo están vigentes? Y entonces uno contesta: la Constitución de Estados Unidos, por ejemplo, está vigente por la Suprema Corte. Ellos le han dado vigencia, por el Congreso que le ha dado vida también a la Constitución. Entonces ese argumento de que porque es del 83 está desfasada, momento, o sea, no es tan cierto eso. Como decimos, al menos Acción Ciudadana cree que hay cosas que hay que ajustar de la Constitución, sin duda, hay cosas, pero no todas y no así como lo están queriendo hacer. Con el otro tema del referéndum, nosotros vemos peligroso este cambio a nivel del proceso de reforma constitucional, porque el referéndum también lo van a aplicar para reformar la Constitución. ¿Y cuál es el riesgo que vemos? Que la Constitución pueda ser constantemente reformada. O sea, por como esto le quita la rigidez al proceso de reforma constitucional. De una legislatura y la siguiente. Exacto, porque ese proceso al actual entre una legislatura y la siguiente, de alguna manera sirve de modulador para tratar de parar cualquier intento de una correlación legislativa de cambiar la Constitución para beneficio propio. Esa es la lógica del sistema. Ahora que le van a poner referéndum,
Entonces se abre esa posibilidad de que se reforme constantemente la Constitución para los intereses de determinados sectores. Entonces esto va a generar inseguridad jurídica, ¿ya? Porque no vamos a saber en realidad a qué atenernos con el ejercicio de nuestros derechos, por ejemplo. Hasta dónde llega el poder del Estado. Aquí se va, o sea, un día puede ser esto y luego desaparece ese límite del poder. Y la otra pregunta que decía de la comunidad evangélica, no me recuerdo los artículos de la Constitución que mencionaba, pero me imagino que tienen que ver con eutanasia y el tema del aborto y daba a entender que hubiera sido bueno escuchar a o sea, abrirlo más a los diferentes sectores para que dieran su opinión. Exacto, a eso quiero llegar. Y es lo que yo mencionaba en la entrevista al inicio, una construcción compartida de esta Constitución. Si al final el grueso de la población no está de acuerdo con alguno de las propuestas, pues bueno, hay un consenso social para eso. Y habrá que esperar, y con esto no quiero decir de que no hay que defender ciertos derechos, ¿verdad?, que pueda tener las minorías, no estoy diciendo eso, pero a lo que quiero llegar es que para llegar a un punto de una reforma constitucional de este tamaño, este comentario es evidente que es necesario que los sectores, todas las fuerzas vivas se sienten y construyan la Constitución, la reforma. No de que se elabore por un equipo de abogados y bueno, aquí está, mire, esta es la Constitución, ¿qué opina? Eso es lo que yo decía, no es la vía. Y hay que esperar cuál va a ser el trámite pues, que va a tener, si todavía falta la presentación a algunos sectores, si realmente, como dijo el vicepresidente, que lo mencionábamos, van a abrirlo a las observaciones que están haciendo en este momento, ¿va a haber alguna modificación o es un tema cerrado que va a pasar al Ejecutivo y después a la Asamblea? Claro, habría que ver ese trámite que le dan y ver la decisión final del presidente, qué es lo que va a promover. Y como digo, si es que él no tiene potestad de promover nada, si es que la reforma constitucional no es así, por eso decimos así, ¿no? Vamos a estar pendientes. Gracias, Eduardo, por acompañarnos esta noche. No, gracias, siempre un gusto. Y gracias a ustedes por su sintonía. Por supuesto, regresamos mañana viernes.